Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a otro asunto, vamos a conversar con el doctor en Ciencias Económicas Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Hola doctor, buenas tardes Ciro. Hola, ¿cómo está Adriana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Oiga, pues sabemos que el INE está solicitando a la Cámara de Diputados un presupuesto de más de 19,000 millones de pesos para el 2015. Esto pues representa 9% más de lo que se había solicitado para el último proceso electoral. Nuestro auditorio quiere saber por qué quiere más dinero el INE, por favor, doctor. Claro que sí, Adriana. En efecto, pues el INE como un órgano constitucional autónomo tiene la obligación de preparar su proyecto de presupuesto para enviarlo al Ejecutivo, el cual sin hacerle ninguna modificación, porque nosotros no somos parte del gobierno, sino un órgano autónomo, lo envía a la Cámara de Diputados, quien es quien determina finalmente el presupuesto de egresos de la Federación. Estamos en efecto hablando de una cifra de 19,474 millones, que puede reducirse incluso en 900 millones por el hecho de que ahora vamos a operar el modelo de casilla única en las 17 entidades donde hay elecciones locales el año que entra, de tal manera que el compartir estos gastos de instalación de una sola casilla entre las dos autoridades, la nacional y las 17 locales, va a implicar una reducción de 900 millones que se traduce en que las elecciones de 2015 sean 10% más baratas que las de 2012 en términos de organización de la elección. De todas formas, hay cosas que hay que afrontar, como el crecimiento del padrón electoral. Hay que instalar más casillas en todo el país, porque bueno, pues la tendencia demográfica implica que haya cada vez más mexicanos de 18 y más años. Estamos estimando un crecimiento en el número de casillas que vamos a instalar del 6% para instalar alrededor de 152,000 casillas. Y eso es lo que hace estrictamente a organizar las elecciones, a posibilitar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. Y hay otras partidas que explican el crecimiento, sobre todo en lo que hace a presupuesto base, porque con la reforma electoral, aunque se vendió como una reforma para abaratar, pues lo que acabaron haciendo fue dándole más atribuciones al INE, 74 más, y algunas pues muy explicables y pertinentes. Por ejemplo, el que ahora los mexicanos que viven en el extranjero puedan obtener su credencial para votar desde allá, que es una cédula de identidad que les va a servir también a los migrantes, de tal manera que el ampliar los derechos, la protección de nuestros connacionales en el extranjero, pues ya es una atribución que nosotros no teníamos, no tenía el IFE, y ahora sí tenemos en el INE. Por ejemplo, también se va a hacer una fiscalización exhaustiva del dinero que llega a las campañas, no solo a nivel federal, que era lo que fiscalizaba el IFE, sino en las contiendas locales para alcaldes, presidentes municipales, para diputados locales y para las gubernaturas. Entonces tenemos que desplegar una tarea de fiscalización, pues que antes no se hacía de manera nacional, y eso nos permitirá cruzar información entre las cuentas de los partidos a nivel central, lo que están haciendo en los estados y los gastos en todo tipo de campañas, lo cual pues nos permitirá, digamos, tener un rastreo más preciso acerca del origen y el destino de los recursos que fluyen a la política. Entonces es básicamente eso lo que explica los crecimientos, más algunos ajustes. Permítame compartirles. Por favor. Estamos regularizando la situación de 5,000 trabajadores, más de la tercera parte de los trabajadores administrativos de la institución, que trabajan en los módulos de atención ciudadana, es decir, es la gente que lo recibe a uno, le atiende y le da su credencial para votar. Tenemos alrededor de 900 módulos en todo el país, y ahí trabajan estas 5,000 personas de lunes a sábado atendiendo, pues entregan al año un promedio de 16 millones de credenciales. Esta gente estaba contratada por honorarios eventuales que duraban un mes y asociada a proyectos del instituto y no al presupuesto base. ¿Qué implicaba eso? Que era gente que no tenía un contrato, que no tenía acceso, un contrato permanente, que no tenía acceso
a la seguridad social, que no tenía derecho a vacaciones, que no tenía derecho a baja por maternidad o por enfermedad, que no contaban los años de trabajo para la jubilación. Y pues la verdad es que nos encontramos que eso es una injusticia de una institución del Estado hacia sus trabajadores. No puede ser que quien trabaja para una institución pública del Estado mexicano esté en una condición pues de informalidad laboral. Por lo tanto, estamos regularizando a estos 5,000 trabajadores. Todo este proceso implica un monto agregado de 481 millones de pesos. No son adicionales porque buena parte ya se pagaba por honorarios, pero lo estamos llevando el presupuesto base, y si hay un incremento porque obviamente hay que pagar pues el impuesto sobre nómina, las contribuciones a la seguridad social, pero pues sí, creo que es un acto de cumplimiento patronal de las obligaciones indispensables. Entonces, pues eso es lo que explica estas grandes cifras agregadas del presupuesto institucional. Y bueno, y qué bueno que además usted de ser presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, también es doctor en Ciencias Económicas, porque han de estar sacando muy bien las cuentas. Ahí están, ya está planteado con mucha claridad cuáles son las necesidades. El tema es, ¿creen ustedes que así tal cual, o más o menos, se vaya a aprobar esto en el Congreso para que cuenten con el apoyo? Porque si sí, qué bueno, y si no, ¿tienen un plan B, doctor? Pues no hay plan B. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo por no inflar las cifras, o sea, entendemos que quien tiene la última palabra es la Cámara de Diputados, pero que esto debe ser un proceso lo más institucional, lo más racional, lo más transparente, que pues no vamos a un regateo. Entonces, pues ahí están las cifras sobre la mesa. Estamos diciendo que queremos regularizar al personal, que queremos incluso conseguir economías al compartir los gastos con las autoridades locales, con las entidades. Sí, ese era un punto que ayer trataban, ¿no? Lo de qué pasa si sí lo pueden compartir o qué pasa que no, y de quién depende que sí o que no. Bueno, yo creo que sí se debe compartir, porque de hecho, pues, las elecciones locales están contempladas en las constituciones locales. No desaparecen los cargos de elección popular en las entidades. Lo único que se hace es que se opere el momento de la votación en una sola mesa. Hasta antes, ¿cuál era la experiencia que teníamos cuando votábamos, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, y también había elecciones para jefe de gobierno, o para la asamblea, o para delegado? Uno llegaba, se formaba, pasaba a una casilla, le echaban el pulgar derecho, votaba para la elección federal, y luego se iba con otros funcionarios a una mesa de al lado a recibir las boletas para la elección del DF. Ahí le manchaban el pulgar izquierdo, y eso era una duplicidad de costos, porque había que capacitar al doble de ciudadanos, de nuestros vecinos, para que fungieran como funcionarios de casilla. ¿Pero de quién depende, doctor? No, pues ahora ya depende de cómo ha venido siendo siempre, son presupuestos locales. Ya hay un antecedente importante de 3 elecciones del modelo de mesa única en Colima, que lo operó el IFE con el Instituto Electoral de Colima, y los costos de lo que se hacía compartido se pusieron al 50%, y eso le generó economías a ambas instituciones. Entonces, nuestra ruta es, en el ámbito de las responsabilidades constitucionales, tanto de los estados como, en este caso, el Instituto Nacional Electoral, ir a un modelo en donde se abaraquen las elecciones, porque en vez de duplicar la instalación de personas en las casillas, vamos a instalar una solo con 6 funcionarios. Ya no habrá los ejércitos, digamos, de capacitadores de la autoridad local y de la federal tocando puertas, ya solo será una sola operación, y de esta manera se harán las economías. Entonces se aprovechará la obligación que ya tienen las propias entidades para sufragar para pagar, costear sus elecciones. Nosotros también lo haremos, y encontraremos a través de los convenios que está establecido que va a firmar el INE con lo que ahora se llaman los organismos públicos locales electorales, las responsabilidades compartidas. Entonces ahí se materializará esta obligación de costear a mitad y mitad lo que es compartido, ¿no? Una cosa, por favor, doctor Ciro Murayama. ¿No es muy cara nuestra democracia? Bueno, yo creo que sí
vemos con cuidado lo que el INE está pidiendo, por ejemplo, ahora, y se considera como costo electoral o costo democrático. En otros países también se hace, pero no se le atribuye a la autoridad electoral. Pues eso no quiere decir que los estados no gasten en eso. Le voy a poner un ejemplo, Adriana, la credencialización. Esa es la partida que más recursos nos lleva. Sí, sí. Operar los 900 módulos, tener 5,000 trabajadores, todo eso es costo electoral. Y ay, qué caro nos sale, sí. Pero en otros países, ¿quién hace eso? Pues lo hace el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación, que entregan un documento nacional de identidad y tienen la base de datos con todos los ciudadanos o incluso habitantes de un país. Ese gasto no se suele considerar electoral. Por nuestra historia, por la desconfianza en el gobierno, se acordó que fuera una institución autónoma quien emitiera esta credencial, que en los hechos nos sirve como un documento nacional de identidad todos los días. Lo usamos para ir al banco, para identificarnos en miles de trámites. Y entonces, pues, ¿quién paga eso? El INE, aunque no sea solo para votar la credencial. Entonces, de esa manera, estamos, digamos, de alguna forma abultando el costo electoral cuando es un servicio público que le hace el IFE, pues, a la ciudadanía, porque no le cobra, y por supuesto a todas las instituciones públicas y privadas que piden la credencial para votar como documento de identificación. Sí, oiga, doctor, otra cosa, una última pregunta, es que ya tenemos que irnos al corte de las 2, perdón que ya lo esté, pero es que es bien interesante saberlo a usted ahora del otro lado. Yo he tenido oportunidad de leerlo en el Universal, y sé que tiene un libro con un título que se llama Elecciones, Dinero y Corrupción. Así es. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva de lo que escribió en este libro, Elecciones, Dinero y Corrupción, ahora que usted está del otro lado en el Instituto Nacional Electoral? Lo que ahora es en línea, antes era el IFE, pues. Así es, bueno, ese es un libro que escribí, coautoría con Lorenzo Córdoba, por cierto. Ahora presidente. Aquí. Sí, nosotros pues como profesores universitarios en la UNAM lo escribimos recreando los casos de Pemex y amigos de Fox, y mi perspectiva no ha cambiado. La misión de la autoridad es fiscalizar a los partidos, que haya rendición de cuentas, que no haya dinero de poderes, de grupos de poder económico, o peor aún delincuencial, que afecten las condiciones de equidad en la democracia. Es una condición para que la democracia sea tal, para que el dinero no la desvirtúe en una plutocracia. Y afortunadamente la última reforma, que crea un sistema nacional de fiscalización, nos permitirá tener pues mayores elementos para hacer más exhaustiva y nacional esta fiscalización. Entonces yo creo que hay una tensión permanente en todas las democracias entre política y dinero, es decir, la política necesita de recursos como cualquier otra actividad, pero la forma en que llegan esos recursos puede desvirtuar a la democracia misma. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Los escándalos de corrupción política están asociados a la vida misma de la humanidad, pero eso no quiere decir que nos acostumbremos a ella. Al contrario, hay que combatirla siempre. No hay una cura de una vez y para siempre, pero esto es como las enfermedades, surgen nuevas, hay que estarlas enfrentando, vacunando y tratando de controlar, ¿no? Y eso es pues parte de nuestra misión aquí, ya no como académico, sino pues como ahora del otro lado responsable de ser parte de un consejo general de esta institución. Pues muchísimas gracias, doctor Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional. No, al contrario, Adriana, gracias a usted, muy buenas tardes. Buenas tardes.